efectos del Pentecostés. ¿Qué consecuencias trajo el Pentecostés? Gloria al nombre del Señor. Hemos leído estos versículos, hermanos, donde pues la palabra nos muestra de una manera muy clara qué fue lo que pasó allá. Amén, hermanos. Y vamos a mirar, gloria al Señor, algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Porque recuerden que el Dios que visitó ese aposento alto sigue vigente. Amén, hermanos. Nosotros creemos, hermano, y es importante una identidad. Hoy en día de Dios se habla muchísimo, muchísimas cosas. Y nosotros en nuestro logo dice Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, ¿cierto? O sea, Pentecostés o pentecostal es un sinónimo. Nosotros también somos pentecostales. A veces se alude que el término pentecostal solamente se refiere a los unitarios y la unicidad no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ellos en su momento creían en la manifestación carismática del Espíritu Santo. Amén. Pero el término pentecostal o pentecostal es sinónimo. Nosotros mirábamos en la enseñanza pasada qué quería decir Pentecostés, literalmente quiere decir 50, pero que se relaciona con el Espíritu Santo porque fue el día que nació la iglesia, fue el día que descendió el Espíritu Santo sobre esos como 120 que estaban aquí reunidos. Amén, hermanos. Entonces, Pentecostés es algo que nosotros debemos entender que nos debe marcar. Hay iglesias que no creen, que dicen que Pentecostés fue un solo hecho histórico, que ahorita nadie puede hablar en lenguas, que ahorita no hay milagros, que ahorita no hay sanidades, que para que se reprende al diablo, que hay que dejarlo quieto. Amén. Hay otros que dicen o sea, viven peor que un inconverso y se basan supuestamente en la palabra. Entonces, uno debe tener una identidad. Amén, hermanos. Porque cuando uno no tiene una identidad, escucha hasta el diablo disfrazado de apóstol. Y resulta por allá, hermanos, hablando unas cosas tan terribles. Por ejemplo, estos días que había un joven, hermano, que estuvo un momento apartado y de pronto estábamos ahí hablando cuando dice, es que todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo, dijo, hasta buscar a Dios es malo. Yo le dije, ¿cómo así? Digo, un pastor dijo así, que si usted ayunaba mucho, pues se moría. Le dije yo, ¿y quién dijo que buscar a Dios sino en el ayuno? Hay gente que ayuna mucho y ora mucho y no busca a Dios, es un simple religioso. Buscar a Dios es buscar la voluntad de Dios, y si está guiado por el Espíritu, Dios es el que le dice hasta dónde y qué debe de hacer. Amén, hermano. Entonces, miren cómo la gente de tanto oír por ahí a espíritus engañadores resulta creyendo cosas raras. Amén, hermano. Cosas raras por allá que son contra la palabra, pero nosotros debemos tener una identidad. Eso es como los hijos que no se someten a la forma que quieren educar a los padres. Pero es que esto, mi amiga, la mamá la deja hacer eso allá en la casa. Allá ellos esperan. Pero aquí no. Amén. Amén, hermano. Bueno, bendito el nombre del Señor. Entonces, vamos a mirar en primer lugar la reacción que generó ese Pentecostés. Amén. Ahí hay una imagen, porque esa imagen refleja todo lo que pasó en la gran mayoría. Pero vamos a mirar que hubieron dos tipos de audiencia. Esa cara es una cara de qué, como de asombro, ¿no es cierto? Y es que eso fue lo que pasó, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a mirar algunos términos que la Biblia describe cuál fue la reacción que tuvieron esos que estaban ahí. Amén. Lo primero dice que estaban confusos, el versículo 6. ¿Qué significa confuso? Dice, literalmente significa algo que está mezclado.
Amén. Algo que no sabe cómo fue, que no sabe cómo escribir. Y también lo define, dice, como lanzar una asamblea al tesoro. O sea, había una cantidad de gente escuchando y ellos, unos decían otra cosa, otros decían otra, no sabían qué pasaba. Lo único que ellos era que estaban escuchando algo claramente. Amén. ¿Qué significa también? Dice, dejar perpleja la mente. No había una razón lógica para describir qué es lo que estaban viendo. No podían decir que era mentira porque ellos lo estaban viendo y oyendo, pero no encontraban una razón. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ¿qué otra cosa? Vamos a mirar. ¿Qué otra cosa o otra actitud, reacción tuvieron ellos? Dice en el versículo 7, estaban atónitos. Y el término atónito dice, literalmente es sacar de casillas, quedar fuera. Amén. Miren que a veces las emociones pueden sacar de casillas. A veces se asumen que solamente la ira lo saca de casillas a alguien. Me tiene sacado de casillas, pero no. Sacar de casillas quiere decir es sacarlo de la posición normal que debe tener. El miedo puede sacar de casillas a alguien. Amén, hermano. Miren lo que produce el pánico escénico. En el colegio y aún en la iglesia puede preparar un himno, un coro, y cuando pase aquí se le bloquea la mente. ¿Sí me hago entender? Se le seca la garganta. Eso es sacar de casillas. Pero en este caso, cuando no entendemos qué pasa, queda uno atónito. Por ejemplo, ¿cuántas personas en el mundo ayer quedaron atónitas con lo que pasó? Amén, hermano. Porque es algo, pues, demencial. Algo que está influido por el mismo infierno. O sea, le van a regalar algo para el beneficio y prefieren quemarlo y atacar a los que lo quieren regalar. Eso es algo demencial. Una persona lógica no hace eso. Con un poquito de cordura no hace eso. Antes agradece eso. Pero esa es la obra de los demonios, que el Señor lo reprenda. Amén, hermano. Entonces, atónico significa eso. Significa también aturdir, atontar, o quedar atontado, asombrar y maravillarse. O sea, es algo que internamente queda como fuera de sí, no loco, sino que no entiende. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? Dice la palabra ahí que estaban maravillados. Y el término maravillarse significa adular. Amén. Significa admirar. O sea, es un asombro, pero de una expectación positiva. Amén, hermanos. Porque ellos decían, pero es que nosotros escuchamos es que están glorificando a Dios. Porque alguien se puede asombrar de algo negativo, pero en este caso era algo positivo. Por eso utiliza también la palabra, el término maravillarse. Se extrañaban. ¿Cómo es posible que esta gente hable si ellos no saben? ¿A qué hora aprendieron? ¿Quién les enseñó? Amén. Eso es maravillarse. Gloria a Dios. Como la gente se maravilla de la iglesia. O sea, todas estas cosas, amados hermanos, siguen pasando. Y lo que vamos a ver también, siguen pasando. Amén, hermanos. Depende de nosotros qué tanto tiempo se queden atónitos, confusos, maravillados. Las personas, en el buen sentido. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar otra actitud que la Biblia nos lo presenta ahí. Gloria al nombre del Señor. Perplejo. Estaban perplejos. Alabado el nombre del Señor. Versículo 12. ¿Qué significa perplejo? Estar perdido mentalmente. O sea,
Fue como gradual, confuso, atónito, maravillado, y ya quedó, no sé qué pasa. Amén, hermano. No sé, lo que sí sé es que, como cuando allá en el cielo, pero ¿qué hay novelo que dice? Yo no sé, él simplemente me dijo, me echó lodo y vaya, y veo. Yo no sé más nada. Pues que ustedes quieren hacerse discípulos de él. Alaba el nombre del Señor. Dios empezó a evangelizar. Ellos estaban perplejos. Ellos no encontraban en su mente una salida lógica. O sea, ellos se sentían encerrados, hermano, lo que podemos decir nosotros impotentes, como cuando en el colegio le colocan un examen y resulta, o un punto de un examen que, y esto yo no lo estudié. Sí, yo como lo que vi en clase, pero yo no lo estudié, y le da vuelta a la mente y no le encuentra principio ni fin. Amén. Se queda perplejo. Alabado el nombre del Señor. Pero también, miremos más aquí. ¿Qué más se pusieron en el versículo 13? Dice, otros burlándose. ¿Qué significa burlar? Significa lanzar fuera el labio, o sea, darle gusto a la lengua. Hablando del término coloquial de aquí, darle gusto a la lengua. ¿Qué más significa burlarse? Mofarse, o sea, hablar de una manera satírica, sarcástica. ¿Cómo que dijeron ellos sarcásticamente? Eso es lo que están emborrachos. Porque dijeron, ellos están llenos de mosto. Y el mosto era una de las formas como allá, pues, trataban la uva. Era como, ellos no lo preparaban con el ánimo porque era dulce, muy dulce. La parte gruesa de la uva la tenían y la almacenaban, pero usted sabe que la uva tiene mucho contenido de alcohol. Entonces, rapiditico se fermentaba. De hecho, del dulce se saca licor. En la cárcel prohíben, por ejemplo, las galas, los gamos, los dulces, todo lo que tenga que ver con pipas, colopinas, todo eso, y cierto tipo de pan también. ¿Por qué? Porque usted dice, pero una pipita no tiene nada. Pero de las pipas, del pan, de la gala, de eso lo procesan y lo destilan empíricamente en unas canecas y sacan alcohol carcelario. Por eso la cárcel no deja entrar nada de eso. No deja entrar ni piña, ni manzana, ni uva, todo lo que tenga alcohol, porque allá son químicos, hermano, empíricos. Poderoso es el Señor. Entonces, ellos que dijeron, ellos están llenos de mosto, están emborrachos. Luego miraremos que Pedro les explica que ellos no estaban borrachos. Esto lo miraremos en la enseñanza que vendrá a otras semanas el Señor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, vamos a mirar algo más. Yo quería mostrarles, bueno, en la lengua nuestra podemos asumir como sinónimos todos los términos que hemos visto, ¿cierto? Confuso, maravillado, atónito, perplejo. Para nosotros el sinónimo es igual. Pero miramos que en el griego cada uno tiene un término diferente, tiene un enfoque diferente. Amén. Ahora, vamos a mirar quiénes reaccionaron. Porque si usted y yo notamos, en el versículo 5 describe una característica y en el versículo 13 describe otra. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar. En el versículo 5 dice que habían en Jerusalén judíos varones piadosos. O sea, de las personas, porque hermanos, recordemos que el Pentecostés era uno de los festivales. Festival era, solo miramos, pero de pronto los que no pudieron venir, para los judíos habían 3 festivales muy importantes, que era la Pascua, la fiesta de las semanas, de la cosecha, las primicias, que también se llamaba Pentecostés,
Y también la fiesta de los tabernáculos. Se le llamaba festivales porque era una obligación a todo varón judío ir a esa fiesta y llevar ofrenda al Señor. Habían otras fiestas que se celebraban, pero que no era una obligación ir. Entonces, ellos estaban allá, y dice que dentro de tantos que iban, porque usted sabe que en todas esas fiestas que ya se tornan religiosas, van los que quieren adorar a su Dios y van los que quieren ir a pasear o a mirar o a conseguir un amor ahí de 3 días y ya. Entonces, dice la palabra que cuál era la característica de los que menciona en primer lugar la Biblia: piadosos. Y el término piadoso significa íntegro, significa aquel que es prudente para hablar, que habla bien. Amén. Y este hablar bien, pues no hace referencia solamente a que no es obsceno ni morboso, sino que prueba y pesa lo que va a hablar, que no habla por hablar, sino que es consciente de lo que va a expresar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y eso pues se consigue primeramente buscando a Dios a través de su palabra y poniéndola por obra. La palabra que enseña, hasta eso nos enseña Dios a través de su palabra. Bueno, ahora hay un aspecto aquí también, y es que dice el término moraban entonces en Jerusalén. Y el término morar, en el griego hay diferentes términos para que nosotros asumimos como morar. Hay el que simplemente mora, como el que va de viaje y se agarró la noche, entonces se abrilla la cartera en el hotel y se queda esa noche ahí, está morando, pero por un día y se va. Están los que de pronto vienen y se quedan un tiempo y se van, y están los que viven permanentemente ahí. Este término moraban era el segundo que les acabo de mencionar. Literalmente significa alojarse permanentemente. Ahí dice que venían de diferentes partes, y dice ahí de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué razón estaban allí? Para los judíos, así como para los musulmanes, dentro de sus dogmas, los musulmanes, por ejemplo, dicen de que todo musulmán nativo o prosélito debe ir al menos una vez en la vida a la Meca, que es el centro de adoración musulmana, ir allá. Y el judío, ellos tenían tienen esa particularidad, que son muy celosos y valoran mucho su tierra, y para ellos es un privilegio morir o que lo entierren allá en Jerusalén o en Judea. Entonces, esa es una de las razones que culturalmente los judíos han tenido a través de la historia. Pero también hay algo más, y es que como Dios había determinado que todo judío, dice, varón, debía subir a los 3 festivales, y el primero era la Pascua. Entonces, hermanos, si nosotros vamos prácticamente 4 días, nos quedamos en la convención y se gasta por mí. De pronto algunos dentro del presupuesto no suman la ofrenda, pero Dios dice que a donde Él llamara debían llevar ofrenda. Ahora, las ofrendas de esos festivales, ustedes leen la palabra que el más pobre tenía que llevar, por muy pobre que fuera, tenía que tener una espiga de trigo o una paloma. ¿Amén? Y de ahí para arriba, carnero, bueyes. Entonces, ir a participar de este festival costaba dinero y tiempo, porque ahorita vamos a mirar, le voy a mostrar en el mapa. Había gente que venía bien de lejos, cuando eso no habían aviones, no habían carreteras, no habían automóviles veloces. En ese entonces el carro del año era por ahí un carruaje y un caballo bien bueno.
Ese era el carro del año. ¿Y cuánto no costaría? Pero por lo general la gente viajaba en camellos o en caballos. Y esos no andan mucho. Y como los vehículos eran animales, pues también al animal le da hambre, y al animal le da sed, y al animal le da cansancio. No leí la palabra que los hospedajes de la antigüedad era pensando en el viajero y en el vehículo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo eso demanda inversión. Todo eso demandaba un costo que había que suplir. Alabado el nombre del Señor. O sea, hermanos, que era más rentable pagar 50 días de hotel, llamémoslo así, o de comida, y esperar hasta el otro festival, que devolverse, llegar a la casa, estar 42 días y volverse a ir. Entonces, ¿cuánto tiempo duraban ahí en Jerusalén? Desde la Pascua hasta Pentecostés. 50 días. Ya en esos 50 días le daba para que fueran tipificados como que estaban quedados ahí. Ahora, los judíos, ustedes saben que ellos tienen lo encontramos en la palabra del Señor, ese hábito de hospedar, amén, a los peregrinos. Ellos mantenían eso, y aún en la iglesia el apóstol Juan le dice que por favor, que hospede a los hermanos que están haciendo la obra, y el escritor de Hebreos dice que seamos hospitalarios. Claro, en este tiempo no podemos, amados hermanos, irnos a la letra tal cual que va pasando por ahí y dice, ay, venga, échese para acá, porque usted ya sabe qué está pasando. Nosotros no tenemos esa costumbre, esa cultura. Los judíos, ellos eran cultura. Amén. Hay países que, por ejemplo, creo que es en Irlanda, hay una parte en Irlanda que es muy hermoso por los paisajes, pero allá no hay hoteles. Los hoteles son que los pocos habitantes que hay en ese sector, ellos les ofrecen el hospedaje y les ofrecen la alimentación. Y dentro del paquete turístico, ellos ya están organizados, ya todo. Es como un negocio, pero no hay hoteles porque la costumbre es así. La idiosincrasia es así. Amén, hermano. Pero ya hemos visto, hermanos, en las noticias cuánta gente han matado por hacerle el favor a alguien. Y es que me va a pensar con usted que lleva 3 días sin comer, entre. Y el otro dice, sí, pues ahora me lo voy a usted. Y lo roban y lo matan. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Hay que tener cuidado con esto, hermano, porque a veces la gente, bueno, Satanás conoce la palabra y entonces ahí sí la gente se aprende las partes de la palabra que les conviene. Por ejemplo, cuando uno entra a la cárcel, los hermanos que van a entrar o que han entrado, uno no debe, así digan que uno es mala clase, es mejor que ustedes le digan mala clase, pero que ustedes entre y salgan. Y no que por ser buena clase entró y no salió, quedó preso. ¿Por qué? Por hacer un favor a alguien. En Pamplona, el año pasado, en Pamplona también quiero decirle, amados hermanos, que ya se inició el trabajo, se inició este viernes. Pero nos estaba pidiendo el sargento que fuéramos otra vez a dar una charla de inducción. La razón, porque a un miembro de otra misión, un interno le dijo, ay, hermanito, hágame un favor, mire que es que se me quemó el bombillo y hermano, la gente se astuta. Es que yo quisiera leer la palabra, pero a oscuras, ¿cómo la leo? ¿Será que usted me puede hacer el favor? Mire que es que fulano tal que va a regalar un cablecito, un bombillo nuevo. ¿Será que usted me lo puede entrar? Pero tiene un bombillo, ¿qué problemas tiene? ¿Sí? Ah, bueno, él lo llama a usted y él le entrega el bombillo y le entrega los cables. Y usted me hace el favor, como usted, hermanito, usted no le pone tanto problema. Y el otro fue y le recibió y le hizo el favor, y fue entrando y le hicieron las pesquisas cuando el bombillo no alumbraba porque estaba lleno de droga. A mí me han dicho, ay, ese es que hermano, y que ¿para qué predican la palabra si no le hacen el favor a alguien? Llore si quiere.
pero no. Eso el diablo es mentiroso. Amén, hermano. Gente que es así, pero no. Hay cosas y hay prácticas de la palabra que nosotros no podemos asumirlas tal cual porque nosotros no somos judíos. Amén, hermano. Por ejemplo, la circuncisión. ¿Qué tal nosotros circuncidanos? Nosotros no somos judíos. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, o por ejemplo, que a usted que le regalen un cerdo bien rico, entonces usted no, porque eso es pecado. Nosotros no somos judíos, nosotros somos colombianos. Oren y eche para adelante que Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Un judío sí no le come cerdo ni por nada, así sea cristiano. Que para ellos está claro en la palabra que no podía comerlo. Amén, hermano. Pero eso es algo que no vamos a entrar ahorita porque se nos va por otro lado. Bueno, hermano, si alcanzan a mirar el mapa, si miran allá donde están las flechitas, las 4 flechitas. Bueno, ahí queda Jerusalén. Y mire, arranquemos, que empiezan por el este. Dice el versículo 9: partos, medos y elamitas. Mira dónde queda Parto, lo que ahorita es Irán, un enemigo de Israel. Elam, Media. ¿Qué más dice ahí? Mesopotamia, lo que ahorita es Irak, el valle del río Tigres y Éufrates. Hasta por aquí había judíos. ¿Cómo llegaron allá? ¿Alguien me puede decir cómo llegaron allá? ¿Se acuerdan que el Señor les había dicho cuando estaban por aquí? Por aquí. El Señor llamó a Moisés y le dijo: enséñales este cántico y ponga por testigos al cielo y la tierra, porque yo sé lo que ellos van a hacer. Y entonces el Señor, antes de que entre, les dice: pues yo les voy a dar todo, pero ustedes me van a ser infieles. Y por cuanto ustedes me van a ser infieles, yo los voy a esparcir por todas las tierras, por todos los pueblos de la tierra. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? A los reinos del norte, cuando vinieron los asirios y se los llevaron cautivos. Asiria quedaba en esta parte, pero ellos lograron gobernar todo esto. Ellos no pudieron entrar a Jerusalén porque los reyes del sur eran un poquito más temerosos de Dios y por la promesa que Dios le había dado a David, que nunca dejaría su lámpara apagarse. Se lo llevaron para allá y de esas tierras metieron a vivir gente allá. Pero luego viene Nabucodonosor, cuando ya los de Judá se corrompieron más que los de arriba, entonces Dios los castigó. Y vino Nabucodonosor y se los trajo para acá. En ese entonces Babilonia era el imperio más grande que abarcaba todo eso. Todo esto está abajo, está ahí. Y ellos los empezaron a repartir. Susa quedaba por acá, donde encontramos a Esther. Luego vinieron los medos y los persas, que son los de acá, conquistaron a Babilonia y se apropiaron de todo eso. Después de que vinieron los medos y los persas, Dios había hablado a través de Daniel que se levantaría uno, que era Alejandro Magno, desde por aquí, miren, desde por acá. Un muchacho heredó el reino de su padre Filipo, y él arranca a conquistar, vence los medos y los persas y llega hasta aquí, hasta la India. Todo eso hasta por acá, por arriba. Pero después también Dios ha hablado a través del profeta Daniel. Se levantó otro imperio, dice que era como una bestia, que es el imperio romano. Mire desde arranca Roma, y Roma nuevamente conquista todo eso. Y los judíos, por eso he dicho que dice: anda más que judío errante. Mejor dicho, para que la palabra se cumpla. La Biblia dice que ni una sola tilde dejará de cumplirse. Los esparció por todo eso. Hermano, ¿y qué aprendieron los judíos, hermano? Que nosotros somos tremendos. Dios nos ayude. Cuando la Biblia dice que la necesidad está ligada al corazón del hombre desde la juventud, así es.
Hermanos, nosotros a veces Dios nos bendice y nos trata bien, nos consiente y nos palabra y nosotros andamos de regodiendo. No, Señor, ya con esto es suficiente, con esto me alcanza hasta 2050. Y resulta de que Dios dice, no, así no es. Entonces Dios empieza a apretar la llave y empieza a listar el chupo. Y cuando nos empezamos a sentir solos, desamparados, cuando escuchamos por ahí el olor a azufre que está el enemigo por ahí cerquita, ¡ay! Nos acordamos, ¡ay! Dios es real, Dios es mi Padre. Y ahí sí empezamos a buscar a Dios, solo nos acompañamos. Cuando estaban allá en Jerusalén no querían ir al templo, no querían buscar a Dios, querían buscar a los demonios. Pero como los demonios no los pudieron librar y Dios los mandó allá, ellos sabían porque ellos se los enseñaban. Ellos le enseñaban todo. Niño, como le pasó al Señor Jesucristo a los 12 años, tenían que llevarlo al templo y le hacían un examen, tenían que saberse de memoria los 5 libros del Pentateuco. ¿Alguien me los puede decir? A ver. Génesis. Eso el día pasado lo estudiamos. Entonces, todo niño se debía saber de memoria y al sacerdote debía responderle de memoria lo que estaba en la ley, en la Torá. Entonces, ellos sabían, porque Deuteronomio forma parte, ellos sabían el juicio que Dios les había anunciado. Entonces, cuando estaban por allá, se acordaban. Y se acuerdan quién más oró así, pidiendo. Pues Salomón, ¿se acuerdan? Segunda de Crónicas. Y dice que si por la maldad, por el pecado, tú los esparcieres y por allá los entregares a tu enemigo, pero allá dice, volvieren y miraren a esta ciudad y a este templo, inclinaren y clamaren a ti misericordia, y tú lo oirás. Entonces, desde todas estas partes, ahí sí se acordaban, ya no tienen templo, solitico les tocaba ponerse a orar, mirando hacia Jerusalén, todos mirando, ahí sí, valorando después de que no lo tenían, clamando a Dios, Señor, tenga misericordia. Y ahí ven, la gente cree, no, Dios no puede casar con disciplina Israel. Como desde el 500 hasta 1948, casi 2000 años. Los que vivieron en el año 1000 dirían, sigamos creyendo porque creemos que Dios es real, pero tanto tiempo que llevamos aquí, todos llegan y nos pisotean, llegan ahora y nos quitan todo, llegan los unos, llegan los otros. ¿Dónde? Pero hoy que nosotros podemos mirar hacia atrás, ¿Dios ha cumplido? Sí. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén, hermanos. Entonces, mire, hermanos, mira, vean, vámonos para arriba. En la parte de arriba dice, en Capadocia, ¿sí la ven? Aquí, donde dicen los historiadores que encontraron el arca de Noé, el monte de Ararat. En el Ponto, en la parte de arriba, ¿sí lo ven? En Asia se asume, aunque se entiende por Asia Menor toda esta península, pero se reconocía en la parte de arriba lo que donde queda Éfeso. ¿Qué más dice ahí? ¿Qué otra ciudad? ¿Qué otras regiones, perdón? En Frigia, en la parte de abajo de Asia. Luego Panfilia. Todas esas desde por allá estaban diseminados de judíos, que ahora sí querían volver a Jerusalén. Amén. ¿A dónde más? Dice en Egipto, parte de abajo, y en las regiones de África más allá de Sirene. ¿Dónde queda Sirene? En la parte de arriba, donde dice Libia. Gloria al Señor. También dice romanos, allá en la parte superior, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Vean. Y mire la isla de Creta. Arabia, de todas partes llegaban. Vuelvo y les digo, se puede imaginar cuánto costaba ese viaje. Amén. Pero más, yo digo, si iban era porque Dios les decía.
porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Amén, hermano. Mire, amados hermanos, cuidémonos de que nuestro corazón, como dice el Evangelio según San Lucas, se cargue de glotonería, de embriaguez y venga de repente aquel día. Porque hoy en día hay una facilidad, hermano, que hay iglesias muy cerca de la casa, pero cuando hay una confraternidad nomás en el centro, no. Para ir a culto no tengo plata. Para ir a culto, pero otra cosa se toca buscarla. Pero para culto no tengo plata. Y si es en los patios, Dios mío, ¿cómo le ocurre? Yo no tengo carro ni moto. Pero ojalá ya que le digan, venga que estamos regalando un mercadito aquí en la Juana. Ahí sí sale plata donde sea. Cuidémonos de no dejar a Dios de último. Porque mire, hermano, mire, eso es grande. Y mire, la gente iba bajo juicio, porque ellos iban a ir pidiéndole a Dios misericordia. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Bueno, entonces vamos a mirar cuál fue la reacción de los piadosos. Se extrañaban, estaban asombrados. Pero un judío piadoso, si algo lee la palabra y no la entiende, dice: yo no la entiendo, pero es palabra de Dios. Hoy en día los apóstoles dicen: no, es que Pablo se equivocó. Anoche vino y me visitó, me llevó al cielo y me dijo: hijo, corrígeme algo que yo dije mal allá. ¿Se atreven a decir eso? ¿Sí lo han escuchado por ahí? Que el Señor reprenda al diablo, que el que le quite, Dios lo quitará del libro de la Biblia, y el que le añada, Dios le añadirá la palabra de la palabra, porque la Biblia no se meta, porque es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Amén, hermano. Entonces los piadosos se extrañaron. No entendemos qué está pasando, por eso ellos decían: ¿qué quiere decir esto? Pero los simples, los que llegan ahí, hermano, como en toda reunión de milones, ¿qué hacían ellos? Burlándose. ¿Y qué manada de locos es eso? Por eso es que, hermano, cada vez que hagamos un culto al aire libre, cada vez hay gente que dice: está bonito el culto, pero otro que dice: arranda, loco, Dios, sin oficio. Amén. Y viceversa. Cuando hay un loco enchavetado que atraviesa el carro y saca unos potes grandísimos y saca 2 cajas de llenabobos, entonces esos que dicen a los evangélicos locos enchavetados, eso dicen: ay, qué bendición, mire a ese hombre de buena. Yo me lo voy a pegar a una si me da una tita. Pero el que no, dice ahí, en su ignorancia, dice: si va a tocar hacer un rosario, a ver si se van a eso, dejan dormir. Amén, hermano. Siempre van a ganar 2 posiciones. Amén. Los que tienen algo de temor de Dios se alegran que haga culto. Así no se conviertan. Pero eso no importa, venga, es que cambia el ambiente. Cuando usted viene a hacer culto, ¿cuándo vuelve? Pero el que es enemigo de Dios se burla. Debemos tener claro eso, hermano. No todo el mundo nos va a felicitar, ¿no? Hay quienes sí, hay quienes ya se van. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mire este milagro maravilloso que hizo el Señor. Los piadosos pudieron entender en su propia lengua lo que los discípulos hablaban en las lenguas del Espíritu. Pero a mí me parece un milagro maravilloso. Porque realmente, ¿qué fue eso lo que escuchó? Dice la Biblia: un estruendo. ¡Bum! Y sale la gente a correr. Y cuando están llegando, los burladores escuchaban una matazón por allá. Pero los temerosos, ¿sí escuchan? Pues yo escucho a alguien en mi lengua que está glorificando a Dios y que está diciendo que hay un Salvador. Y el otro decía: oiga, yo también escucho lo mismo, pero en la mía. Y el otro: ay, yo también. Amén, hermano. Miren qué milagro, hermano. Usted ha visto que ahorita, por ejemplo, en la ONU, en todo eso, en todos los asientos de los diferentes representantes de los países, todos tienen ¿cómo se llama esto? Un audífono. Y no importa quién hable, el que pasa allá de la nación que sea, habla, todos entienden. Porque cada cual tiene un traductor.
Entonces, si va el colombiano, pues los que saben español no tienen que ponérselo, pero el resto que no sabe español tienen que ponérselo. Y el presidente de Colombia, él habla lo que tiene que hablar en español, pero el chino, el alemán, el estadounidense, ellos entienden en su lengua. Eso, mire que tuvieron que hacer programa y todo eso, el Señor simplemente hizo ya, entiende. Porque para Dios todo es facilitativo. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, vamos a mirar algunas conclusiones de este evento maravilloso, hermano. Bueno, primero, amados hermanos, debemos entender que Dios es el que quiere impactar la tierra. Amén, hermano, porque el Señor Jesucristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la orden del Señor. El Señor también dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. O sea, Dios quiere salvar a todas las almas. Todas. Dios quiere salvarlas a todas. Y Dios, amados hermanos, es el que prepara los escenarios. Amén. Por eso nosotros siempre debemos orar: Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, cuando se va a visitar, ¿a quién visito? Señor, ¿qué quieres que predique? Porque, por ejemplo, en un culto familiar, uno no puede decir: no sabe quiénes van al culto, me toca predicar, se la voy a tirar completita. Porque es del grupo. Resulta que ese día no van. Y resulta que fueron personas que no pensaron que iba a ir, y esa palabra no les sirvió. ¿Por qué? Porque iba a dirigir, era un misil, y el objetivo no fue. Pero si usted y yo le oramos al Señor: Señor, dame la palabra. Yo no sé quiénes van a ir al culto, Señor, pero tú sí sabes cuál es la necesidad de este día. Señor, dame la palabra, por favor, dame la palabra. Usted va tranquilo, que usted no sabe quién va a ir. Y usted va tranquilo, que usted va a predicar de parte de Dios, y usted simplemente da lo que Dios le mandó y usted queda tranquilo. El resto se lo deja a Dios. Cuando después usted escucha, algunas veces escucha, otras veces Dios no permite que escuche. Y como Dios me habló, y yo prediqué lo que Dios me dijo, pero Dios hizo el efecto. Amén, hermano. Porque no se nos debe olvidar que la obra la lleva adelante Dios. Dios es el que mueve la gente, Dios es el que inclina el corazón, Dios es el que toca por su espíritu. Amén, hermano. Dios es el que convence. Amén, hermano. Nosotros simplemente somos colaboradores, dice la Biblia. Ahí el Señor nos pegó su lanza, pero la gloria y la honra son solo para el Señor. Amén, hermano. Y siempre va a haber alguien que quiera oír, siempre, hermano. Eso es de ahí, hermano. Mire, por ejemplo, me acordé que cuando estábamos, cuando recién salía la obra, me hicieron como una dinámica a los pastores que estaban empezando. Y entonces era que uno debía empezar a hablar o a predicar, y los otros algunos no le prestaban atención, otros le daban. Bueno, el que aguantara más, sin importar lo que le dijeran. Sin importar. Sí, porque uno quisiera que todo el mundo estuviera atento, y si no. Y el viernes nos tocó entrar a la cárcel porque no, como pues estaba establecido, el listado no apareció. Entonces yo le dije: pues entonces déjenme entrar a los patios. Y entonces empezamos a hacer el culto y empezó a llegar a reunirse la gente. Y bueno, cuando llegaron las pipas, en la casa las pipas es la comida. Ya cenan antes de las 3 de la tarde. Esa es la cena. Porque a las 4 de la mañana nos paran a comer. Y el desayuno es a las 6, el almuerzo a las 10 y la comida antes de las 3. Y entonces yo estaba ahí predicando. Cuando empezó ahí hice uno por uno. Cuando me di cuenta estaba casi solo. Pero yo seguí predicando. Porque no, entonces vamos a hacer nuestra máquina mientras comen. No que la gente puede estar comiendo y me lo va escuchando. Y yo he aprendido que siempre hay alguien que aparentemente estaba distraído. Lo que pasa es que le da vergüenza acercarse, pero está prestando atención.
Dios siempre inclina el corazón de la gente a oír la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando Dios le inste a hablar la palabra, háblela y dejen el resultado al Señor. Amén. Un agricultor no siembra la semilla y al otro día voy a ver cómo va y empieza a escarbar a ver. ¿Cierto? La sembró y sabe que a los 6 meses va a comer mazorca. ¿Cierto? Pero ¿qué tal el otro día? Muestra a ver si ya brotó. Ay, sí, tan bonita. No. Eso se lo deja uno al Señor. Amén, hermano. ¿Cómo Dios trató con nosotros? Aparentemente, no sé todo, pero en algunos no se veía ningún fruto, pero nos dejaron quietos, pero el Señor no nos dejó quietos. Cuando se da cuenta ya brotó. Y para que brote tiene que haber un muerto, el grano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo? Hay que confiar en Dios, hermano, que nosotros le estamos sirviendo a un Dios poderoso y que la palabra de Dios hace maravillas. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa podemos deducir de acá? Las lenguas son evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, hermano, ¿cómo se sabe? Porque habla lenguas. Amén, hermano. Como en el libro de los Hechos, vamos a seguir estudiándolo más adelante, nos encontraremos con otra situación parecida, similar, como fue en la casa de Cornelio. Amén. ¿Cómo Pedro supo? Eran bautizados, que los escuchó hablar en lenguas. Gloria al Señor. Entonces, las lenguas no es que nos las vamos a aprender, ni es la que usted y yo querramos recibir, porque en mi caso, una vez me acuerdo tanto que el Señor me regañó. Yo sentí que el Señor me regañó, porque el Señor me dijo: ¿hasta cuándo me está pidiendo lo que yo le he querido entregar? ¿Por qué no lo recibe? Y yo dije: uy, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque yo sentía como algo que me subía de adentro, me llevaba acá, y yo ya sentía y como que racionalizaba la lengua y decía: no, pero esa lengua yo seguro me la perdí de tanto escuchar, y de pronto, y esa es la lengua del pastor Emero, y yo puedo estar hablando de la lengua del pastor Emero. Y entonces me frenaba y se bajaba la emoción. Y un día el Señor me regañó en una administración: usted me pide y yo le quiero dar y usted no quiere recibir. Le dice que tiene fe y ¿cómo que no recibe? Le dije: joder, Señor. Y ahora, entonces, estudiando la palabra, yo pensaba que era que el Espíritu Santo venía de es que no es muy emocionalista, que me agarraba de por aquí, me agarraba la lengua y me ponía a hablar. Y como no sentía eso, yo decía: ese soy yo. Hasta que el Señor me regañó y entonces me seguí: Señor, entonces enséñeme, porque yo decía: yo no quiero estar ahí aparentando ahí porque me vean ahí, no. Pero resulta que es que la Biblia dice que no es que el Espíritu Santo le agarra la lengua a uno, que le da la lengua, pero el que tiene que hablarla, pues uno. Amén, hermano. Hasta que al fin Dios en su infinita misericordia me puso a prueba un día y ya, le dije: no, Señor, esta sí no se me va. Hoy sí es. Y el Señor me dijo en la mañana: hoy recibe lo que tanto quiere y me ha pedido. Hoy va a hablar en lenguas. Y terminó el culto y no habla en lenguas. Y yo: no importa, Señor, no la voy a volver a embarrar. Ya llevo años esperando esa promesa. Hoy sí es. No importa, Señor. Culto de la tarde, nada. No importa, Señor, el día no ha acabado. Hasta las 12 del día. Valentina tenía una maluquera que no le quitaba una fiebre con nada. Entonces vamos a orar por ella. Y yo me acuerdo que agarré a la niña en los brazos y empezamos a orar. Y yo estaba orando ahí cuando de pronto se salieron. Y no fueron muchas, fueron como 3, 4. Yo dije: uy, como que bueno, sí es. Porque mi papá regañó a mí mismo: ese es. Y estaba mi esposa, la hermana Esther, y me miró y me dijo: el Señor lo bautizó. Yo le dije: sí, él me lo dijo esta mañana, que antes de que hoy terminara el día iba a recibirlo, lo creo. Me tocó batallar, hermano, hasta el martes. Yo oro al Señor, yo pidiéndole a Dios que me ayudara a creer que era así. El martes, que ya estábamos en un culto ahí donde la hermana Belia, Dios me dio una experiencia sobrenatural que entendí: sí, porque la carne de Dios es muy tremenda. Somos muy tremendos. Por eso, hermano, ¿qué es lo que se necesita para ser bautizado en el Espíritu Santo?
crea ya. No más. Crea que el Señor lo quiere bautizar y ya. Pero los hermanos que no han sido bautizados en Espíritu Santo, si usted siente la gloria de Dios en usted y usted siente algo, déjelo. Dígale, Señor, hágale, yo me quito. Déjelo, porque es que a veces nosotros no, Señor, no me quita. Gloria al nombre. Y Señor, ¿qué tal me ponga a brincar, a revolcar? Que vergüenza, déjelo que se lo pone a revolcar. Hermano, que lo testificaba. Iba de blanco por allá a una iglesia ahí y todavía dice, Señor, hoy no me vaya a tocar, hoy no me vaya a ministrar, no hay que más rápido le Señor agarró y lo revolvió a la tierra. Por eso, pero es la carne. Pero Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Todos. Amén, hermano. Todos. Porque, hermano, si somos una iglesia, allá afuera hay una iglesia pentecostal, y levanta la mano que se ha bautizado en Cristo. No, levántela con gozo. Y el que no, Señor, lo voy a recibir. Lo voy a recibir. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Bueno, ¿qué más podemos entender? En Pentecostés, Dios llenó la boca de los discípulos de poder para hablar algo que ellos no sabían. Pero ¿qué más hizo al momento también? Abrió el oído de los piadosos para entender lo que ellos hablaban. Hermano, miren qué milagro tan grande. Amén, hermano. Eso es como otra cosa. Hay gente que dice, nunca levanta la voz en un clamor ni porque está la gloria de Dios. Está, hermano, cayendo la gloria de Dios y siente que diga gloria a Dios, aleluya, que está en el culto, que está gozoso. Y no, qué vergüenza. Y en la calle sí se escucha nada. No, hermano, hay que alabar a Dios como es. Mire, ¿cómo fue que esa gente que estaba por allá, ese murmullo? Imaginémonos, hermano, en ese entonces, ese montón de gente va como por allá. Y están una cantidad de gente aquí, todos hablando en diferentes lenguas. Hubiera sido uno solo, pues uno dice, pues claro, eso era un coro. Pero uno hablando de una lengua, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra. Y todos los que se acercan dicen, ¡ay, esa es la mía! ¡Uy! Y yo estoy, ¿cómo ellos podían entender milagro de Dios? Amén, hermano. ¿Y cómo? O sea, hermano, cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Ellos entendían. Los que no tenían, hermano, ese temor de Dios, pues ¿qué iban a entender? ¿Cuándo podemos bendecir al Señor? Hay que procurar, amados hermanos, estar dispuesto para recibir la bendición de Dios. Ahora, las lenguas, hermano, no son para exhibir. Amén. Eso es algo que nosotros debemos tener claro, sino para glorificar a Dios por sus maravillas. Por eso Corintios explica que cuando alguien habla en lengua, a sí mismo se edifica. Amén, hermano. Y Pablo dice a los Corintios que cuando está hablando en lenguas, si hay otro que está hablando en lenguas, no hagan competencia cuál habla más duro. Sino que si alguien va a hablar más duro es porque va a traer la interpretación. Si Dios no le da el sentir que va a interpretar, siga hablándolas, pero para usted.